Hola, bienvenidos, estimados aprendices. En este video les voy a explicar cómo se va a desarrollar el taller de recuperación para la fase de análisis en el área técnica. Listo, voy a hacer una explicación breve del taller para que ustedes puedan realizarlo sin ningún inconveniente. Voy a proyectarles mi pantalla. Listo, ¿dónde voy a proyectar el taller? Entonces, este fue el taller que ustedes recibieron en sus correos para poder ponerse al día en las diferentes, digamos que, áreas. Este taller se compone de 3 áreas. Tiene un área técnica, que es la que dice actividades área técnica, que consta de un total de 6 puntos. Hay un área de integralidad que tiene otros puntos y tenemos un área de bilingüismo que tiene otros puntos. Entonces, yo voy a estar explicándoles lo que tiene que ver con el área técnica. Recuerden que para el taller de nivelación ustedes pueden presentar o la parte del taller que deben. Entonces, si por ejemplo ustedes están al día en bilingüismo, en integralidad y solo deben la parte técnica, solo presentan el taller los 6 puntos técnicos y los suben en las evidencias técnicas. Si ustedes deben bilingüismo, pero están al día en técnico y en integralidad, pues hacen lo mismo, suben solamente el taller o desarrollan el taller de bilingüismo o los puntos de bilingüismo, lo mismo para integralidad. Eso para que quede claro ese primer punto. ¿Cómo funciona? Ustedes deben realizar los 6 puntos que ya les voy a explicar. Deben subir esta información en las evidencias técnicas que tienen pendientes o que no han entregado o que deben de la fase de análisis en cada una de ellas para poder con eso calificar el taller y aprobar las evidencias. ¿Listo? Bueno, ¿cómo está el taller definido? Entonces, ¿qué nos dice? Dice, para este taller ustedes van a seleccionar una industria de su interés para desarrollar los puntos y están algunas de las siguientes opciones. Una empresa de manufactura de alimentos procesados, manufactura de bebidas gaseosas, manufactura de lácteos, manufactura de café molido. Les doy esas 4 opciones para que ustedes seleccionen una empresa. Si a ustedes no les interesa ninguna de esas 4 empresas, como arriba les digo, seleccionen una industria de su interés. Seleccionen la industria que a ustedes les interese, que ustedes puedan investigar, que tengan información donde puedan investigar en internet o si tienen una empresa conocida. Ustedes seleccionan la empresa de acuerdo a su interés. Una vez tengan la empresa, vamos a ver el primer punto de qué trata. Entonces, lo primero que ustedes deben realizar es identificar cada uno de los eslabones de la cadena de suministro para esa empresa. Recuerden que uno de los temas que nosotros vimos en la fase de análisis fue cadena de suministro. En esta cadena de suministro, ustedes identifican cada uno de los actores que están desde el principio de la cadena, como lo es, por ejemplo, el área de compras. Después de que yo compro, ¿qué sucede? Hay un área y hay un eslabón de almacenamiento de materias primas. Después de almacenamiento de materias primas, ¿quiénes están? Está el área de manufactura, fabricación o producción. Después del área de manufactura, ¿quién está? El área de almacén de producto terminado. Después del área de almacén de producto terminado, ¿quién está? El área de distribución, ¿cierto? Y pueden haber otros eslabones dependiendo de la empresa. Puede haber un área de control de calidad, puede haber un área que también hay antes de compras, un área de planeación de la producción, donde se hacen los pronósticos y demás. Entonces, es importante identificar quiénes son esos actores de la cadena de suministro y cuál es su rol y alcance para el funcionamiento de toda la cadena. Eso es lo que debemos hacer allí. Ustedes deben seleccionar la empresa, identificar cuáles son esos procesos, esos roles principales dentro de la cadena de suministro y definir cuál es el rol y cuál es el alcance de cada uno de los actores. Por ejemplo, el rol del área de compras es diferente al rol del área de producción. El área de producción es diferente al rol al área de almacenamiento y distribución. Cada uno tiene un alcance y un rol y ustedes deben hacer una breve descripción de esa definición y de ese rol. Deben plantear este diagrama en forma de un flujo. Entonces recuerden que un flujo tiene un orden, hay un principio y hay un fin, hay un actor donde inicia la cadena y un actor donde termina. Entonces deben pintar ese flujo, ¿cierto? De tal manera que podamos ver cuál va primero y cuál va después, cada uno con su rol y con su alcance. Esto lo pueden hacer por ejemplo, en una presentación en PowerPoint, lo pueden hacer en una infografía,
lo pueden hacer en un diagrama de flujo en alguna herramienta como Miro, como Visagi, no sé. Ustedes pueden usar las herramientas que requieran. Lo importante es que se vea el flujo, se vea el rol, se vea el alcance de la empresa que seleccionaron con cada uno de sus actores de la cadena. Cuando ya tengan ese producto realizado, ese flujo identificado con sus actores y su cadena, va a haber un punto 2, donde ustedes se van a grabar explicando esa cadena con esos roles y cómo cada uno de los procesos depende del anterior, es decir, cómo esto es una cadena de eslabones. Recuerden que en una cadena de suministro no podemos funcionar, por ejemplo, sin el eslabón de compras, o sin el eslabón de distribución, o sin el eslabón de producción. Todo va unido como una cadena para poder llegar a un producto de valor al cliente. Entonces es importante que ustedes hagan el video explicando esa cadena. ¿Por qué les pido un video? Porque yo necesito asegurarme que ustedes conocen los conceptos, que ustedes los manejan, que ustedes están comprendiendo lo que están colocando en esa infografía, lo que están colocando en ese flujo. ¿Listo? Entonces es un video corto donde ustedes en realidad graben y expliquen lo que investigaron y lo que realizaron. ¿Listo? Ese video, ¿cómo se los propongo hacer? Pueden utilizar Teams, como estoy haciendo yo en este momento. Ustedes abren su Teams en su Office 365, crean una reunión y ustedes mismos se pueden grabar. ¿Listo? Proyectan su pantalla con su presentación y se graba. O pueden utilizar otras herramientas, no sé, Canva, YouTube, desde el celular, desde PowerPoint. Hay diferentes herramientas para hacer videos que nos pueden ayudar a poderlos realizar. ¿Listo? En el punto 3, una vez ya entendimos la cadena y su importancia, queremos conocer cuáles son los software que más se utilizan en la industria de manufactura. Recuerden que el otro tema que vimos nosotros en la fase de análisis fue el tema de las TICs. ¿Qué son las TICs? Tecnologías de la información y la comunicación. Porque es importante reconocer la importancia de las TICs. Entonces, durante nuestra fase estuvimos hablando de la relevancia de las TICs, cómo las TICs impactan en el desarrollo de la sociedad, cómo las TICs impactan en el desarrollo de los diferentes ámbitos, educativo, laboral, social, ¿cierto? Y cómo estas diferentes herramientas han convertido como en un puente de desarrollo en los diferentes ámbitos. Entonces, acá lo que vamos a plantear es que ustedes investiguen cuáles son los programas que más se utilizan en las industrias de manufactura. Hay diferentes software que se utilizan para gestión de inventarios, para gestión de almacenes, para calidad, para mantenimiento, para logística, para transporte, ¿cierto? Entonces, acá lo que ustedes deben investigar son algunos programas. Vamos a hablar de 3 programas. No vamos a investigar 5, 10, 15, no. Vamos a investigar 3 programas de cualquiera de estos procesos. Por ejemplo, si ustedes ponen en internet, va a aparecer, esperen acá que yo acá les iba a proyectar, acá. Entonces yo busqué software logísticos más utilizados. Acá les salen Econ, Novatrans, Katana, Chippy Pro, Road4Me. La idea es que ustedes seleccionen alguno de esos y lo investiguen. Ah, no, es que yo quiero uno de compras. Vamos a ver acá. Para mantenimiento está Mapcon, Safety Culture, Máximo, Fletio. Entonces, busquen softwares utilizados y lo que van a hacer ustedes es, ah, no, yo quiero conocer sobre Novatrans. Entonces, ustedes van a buscar sobre Novatrans y van a hablar de Novatrans. Entonces, bueno, miren, Novatrans, ustedes van a entrar acá, van a leer sobre el programa, qué hace, qué función cumple, para qué sirve, qué es lo que hace Novatrans, qué nos está ofreciendo. Miren, nos ofrece agrupa información en módulos, donde podemos ver facturación, mantenimiento, informes, almacén. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes investiguen. ¿Qué hace ese programa? No necesito que lo utilicen, ni que busquen la prueba gratis, nada. Solo necesito que ustedes investiguen el programa y lo puedan, digamos que colocar sus características y su funcionalidad. Deben ser 3 programas. Entonces, volvamos acá a nuestro taller. Entonces, van a ser 3 programas y ustedes van a colocar esta información en una presentación en PowerPoint, donde ustedes van a colocar la caracterización de cada uno de estos programas. Pueden colocar la imagen, por ejemplo, del logo, la página del programa,
cuáles son los módulos que maneja, cómo funciona, en algunos casos hay videos, entonces ustedes pueden también ver, ah, mire, este programa funciona de esta manera, de esta otra, puede ser de transporte, logística, mantenimiento, compras, en las diferentes eslabones de la cadena, normalmente programas que existen ya para poder gestionar de una manera más eficiente cada uno de esos eslabones. Entonces, eso es lo que deben hacer en este punto. ¿Listo? En este punto deben investigar 3 programas, hacer su presentación en PowerPoint de esos 3 programas y ese va a ser el entregable. Entonces, ¿cómo va el entregable? El entregable va el flujo que van a hacer en el primer punto, que puede ser en una infografía, en una presentación, el video que van a hacer explicando este flujo de la cadena de suministro, la presentación con los 3 programas de software y vamos al cuarto punto. Entonces, ustedes ya seleccionaron una empresa. Esa empresa va a tener productos porque es una empresa de manufactura. Entonces, sea café, sea yogur, sea leche, sea gaseosa, bueno. Ustedes van a seleccionar un producto que van a exportar. Entonces, ustedes dicen, no, imagínense que yo seleccioné a Juan Valdés y voy a exportar el café molido. Listo. Y el ejercicio que deben hacer, van a simular una exportación desde Bogotá hasta Rotterdam. Entonces, este va a ser la ruta, Bogotá a Rotterdam. Entonces, ustedes lo que van a hacer es identificar dentro de ese plan de exportación que van a plantear, vamos a hacer una presentación donde van a identificar qué tipo de carga es ese producto que ustedes eligieron. Yo estoy hablando del café molido, qué tipo de carga es, qué tipo de envase y embalaje se va a utilizar para poderlo exportar, cuáles son esos modos y medios que voy a utilizar para poder hacer la exportación, cuáles son los documentos o requerimientos mínimos que se necesitan para hacer esa exportación. Esos son los puntos mínimos que yo voy a contestar dentro de mi plan de exportación. ¿Cuál es el tiempo que se va a tardar? ¿Cierto? Si yo voy a utilizar más de un modo y un medio, ¿cómo van a ser? Si yo voy a utilizar, no sé, un modo terrestre y después un medio marítimo. Entonces, esos son los puntos, los 4 puntos mínimos que se deben colocar dentro de ese plan. Esto lo van a plantear ustedes en otra presentación y van a hacer un video, nuevamente un corto video, presentando este plan de exportación. Entonces, dentro de ese plan yo quiero ver el manejo de lo que investigaron. Entonces, ustedes van a decir, no, profesora, yo voy a seleccionar el café. Lo que vamos a hacer es que el café molido es un tipo de carga general que vamos a manejar no sé, en presentación de bolsas de tantos gramos, o lo vamos a hacer a granel, o lo vamos a hacer en bultos. El embalaje que vamos a utilizar es este y este. Vamos a utilizar vamos a unitarizar la carga mediante pallets o vamos a utilizar contenedores. Los modos que vamos a utilizar va a ser terrestre y marítimo, con un camión de tal especificación y con un buque que vamos a utilizar este tipo de transporte. El tiempo de tránsito va a ser aproximadamente tantos días desde Bogotá hasta Rotterdam. Vamos a tener alguna parada en el camino o va a irse derecho hasta Rotterdam. La ruta va directo hasta Rotterdam o obligatoriamente debe parar el puerto en algún punto intermedio. ¿Cuáles son los documentos o requerimientos que se requieren para esta exportación? No se los tienen que aprender de memoria, pueden decir, los documentos que se requieren son estos y los tienen escritos en la presentación y los pueden nombrar. Y con esto hacemos el video sobre este punto. ¿Listo? Entonces, ese sería el cuarto punto. Después, el quinto punto va a ser, de acuerdo a la empresa que seleccionaron, ustedes van a identificar cuál es el sector económico del país al que pertenece esa empresa. Y hacer una investigación de ese sector en específico, cuáles son las estrategias de mercadeo más comunes y conocidas para este tipo de empresa. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la empresa de café, que yo hice el ejemplo, acá hay unas páginas que es, por ejemplo, Colombia Productiva, donde están los diferentes sectores que tenemos en el país. Entonces, acá, por ejemplo, cafés especiales y derivados, o sea, la empresa en la que yo estoy hablando hace parte del sector de la agroindustria, más específicamente, no me cargo, más específicamente el sector de cafés especiales y derivados, ¿cierto?
Entonces yo voy a entrar a este sector, voy a investigarlo, voy a entender un poco cómo funciona. Acá hay algo de información, pero seguramente si investigan van a encontrar más información sobre el sector del café. Reconocer, por ejemplo, no sé qué cantidad de empresas tenemos o cuál es, por ejemplo, los ingresos que tuvo este sector en el año pasado. Esos son algunos datos de interés que podemos investigar sobre el sector. Cuáles son las características del sector. Y lo que vamos a investigar también es cuáles son esas estrategias de mercadeo que tiene el sector. Cuando hablamos de estrategias de mercadeo, me refiero a estrategias para captar clientes. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, el café, el sector del café, sus principales estrategias están dadas en redes sociales o no, están dadas principalmente en experiencias con los clientes en ferias donde dan a conocer el producto o cuál es la mejor estrategia, porque cuando es café, pues el cliente quiere probarlo, quiere olerlo, entonces eso no lo puede hacer a través de una propaganda, eso no lo puede hacer a través de una red social, eso es un tipo de mercadeo mucho más experiencial, donde el cliente va y busca, donde va y conoce, donde va y prueba, entonces a través de ferias, a través de restaurantes, a través de diferentes, digamos que estrategias donde le permitan a las empresas de café reconocerse. Este sería este punto. Entonces acá lo que buscamos es que ustedes hagan una investigación sobre el sector al que pertenece la empresa a la que seleccionaron y cuáles son esas estrategias de mercadeo más comunes y conocidas. Esto lo pueden hacer en una presentación o en un documento en Word, donde ustedes se les facilite mejor hacer este desarrollo de este punto. Lo pueden hacer en la misma presentación, o sea, yo les recomiendo que puedan hacer una sola presentación para todo el taller y ahí mismo, digamos que colocan los diferentes puntos. Y en el sexto punto, para esa misma empresa, van a identificar 5 materias primas o insumos que se requieren. Entonces, volvamos al café. ¿Qué materias primas yo necesito? No, yo necesito café, necesito, no sé, algún preservativo, necesito una bolsa de empaque, bueno, digamos que algunos insumos o productos que requieran para la fabricación. Y ahí, con estos productos, ustedes van a investigar al menos un proveedor para cada una de esas materias primas. Lo mismo, van a entrar a Google a buscar, yo necesito un proveedor de bolsas para empacar café molido en 100, no sé, de 150 gramos. Seguramente van a aparecer varias páginas, varios proveedores que ofrecen material de empaque. O yo necesito café entero para moler, para tostar. Yo sé que van a aparecer diferentes empresas que ofrecen este producto. Entonces vamos a identificar o investigar un proveedor. No les voy a poner a que les hagan la cotización, solamente nombren el proveedor que encontraron para esa materia prima. Y posterior a ello, esto lo pueden hacer en una tablita. Pueden hacer una tabla en Excel donde coloquen los 5 productos o insumos y al lado el proveedor que investigaron. ¿Listo? El nombre del proveedor y, bueno, dónde está ubicado el proveedor. Y posterior a ello, deben diseñar una política que responda las siguientes interrogantes. Recuerden que una política de compras es un documento donde se consignan diferentes premisas, diferentes reglas que ustedes van a definir cuando tengan una empresa de cómo se debe manejar el área de compras. Acá coloqué algunos puntos mínimos que ustedes deben definir. ¿Cómo se hace la recepción de la mercancía? Entonces, ustedes van a definir, ustedes se van a poner en el papel de coordinador de compras de la empresa y van a definir cómo van a hacer la recepción de la mercancía. La mercancía se va a recibir solamente de lunes a miércoles, en el horario de tal a tal hora, en el almacén, con una previa autorización por parte de, listo, ustedes van a definir cómo se va a hacer la recepción. ¿Cómo se va a hacer el pago a los proveedores? No, el pago a los proveedores siempre se va a hacer a 90 días. Debido a que esto nos va a permitir tener un mayor flujo, listo. Entonces, ustedes van a definir cada cuánto se va a hacer el pago. ¿Quién es el encargado de hablar con los proveedores? El encargado de hablar con los proveedores cuando va a hacer temas de calidad de producto, va a ser el analista de compras o el analista del almacén. Cuando va a hacer cierres de compras, va a ser el coordinador. ¿Quién va a ser el encargado de hablar con los proveedores? ¿Qué ustedes consideran una falta grave de un proveedor? Van a definir para ustedes qué va a ser una falta grave. ¿Cuántas faltas puede tener un proveedor antes de ser eliminado y ya no volverle a comprar?
y cómo se le va a informar sus aciertos y desaciertos o fallas al proveedor, a través de correo, a través de una reunión formal, a través de un memorando. Bueno, ustedes van a definir esto en su política. Esa política básicamente va a ser definir estos interrogantes de acuerdo a cómo ustedes lo consideren. Y básicamente esos son los 6 puntos del taller. Entonces, vamos a recapitular. Podemos hacer una presentación de los 6 puntos donde tengamos el flujo, ¿cierto? El flujo de la cadena de suministro, donde tengamos la definición de los 3 software, la caracterización de los 3 software con sus características, con sus funcionalidades, con sus ventajas. Vamos a tener otra parte en la presentación donde vamos a hablar del plan de exportación del producto de Bogotá-Rotterdam con cada una de sus definiciones. Vamos a tener también dentro de la presentación el sector económico al que pertenece la empresa y cuáles son esas estrategias de mercadeo más conocidas o comunes para este tipo de empresa y de sector. Y por último, vamos a tener la identificación de las materias primas con su proveedor y su política de compras. Esto puede ser en una sola presentación y el video, los videos que deben presentar va a ser el video haciendo la explicación de la cadena de suministro y el video haciendo la explicación del proceso de exportación. ¿Listo? Ese es el taller de nivelación que deben realizar. Deben investigar, deben buscar diferentes, digamos que, fuentes. En internet está toda la información, en realidad la que les estoy colocando la información está fácil de conseguir en internet, lo pueden hacer, deben leer, deben sintetizar y deben pues tratar de llegar al punto que estamos viendo en el taller, ¿listo? Entonces, eso sería todo por el taller. Cualquier duda o pregunta, igual saben que me pueden escribir, contactar y vamos a estar haciendo sesiones de refuerzo a las cuales pueden ingresar para poder resolver sus dudas. Muchas gracias y que estén muy bien.